Con el placer de siempre, les saluda Juan Amílcar Belloso de Conexión Educativa Digital. En esta oportunidad les traigo el desarrollo de un nuevo contenido titulado Situación Ecológica de Centroamérica, el cual va dirigido a los estudiantes de séptimo grado. Les invito a que juntos compartamos una nueva experiencia educativa. Iniciamos después de la intro del canal. Lo que estudiaremos este día. En la clase virtual de este día destacaremos los aspectos siguientes. Inicialmente estaremos comentando un poco sobre la problemática ambiental en la que se halla inmersa Centroamérica en la actualidad. Después abordaremos el tópico referente a la contaminación ambiental, enfatizando en la contaminación por elementos biodegradables y la contaminación por elementos no biodegradables. Seguidamente analizaremos la erosión y la deforestación, así como todas sus implicaciones para la vida de los seres vivos. Continuaremos el desarrollo de nuestra presentación estudiando las formas de poder revertir la erosión y la deforestación. Seguidamente pasaremos a conocer las leyes de protección ambiental establecidas en nuestra región. Y casi para cerrar este contenido, daremos a conocer las preguntas que forman parte de la tarea exaula correspondiente al presente contenido. Ahí tenemos las distintas temáticas que desarrollaremos en esta ocasión. Problemática ambiental que aqueja a Centroamérica en la actualidad. Iniciamos la presentación de hoy estudiando la problemática ambiental de la región centroamericana. Dicha problemática ambiental se vio acentuada a partir de la década de 1970, debido, entre otras cosas, por el acelerado proceso de industrialización, los cambios en los métodos de agricultura, el uso de hidrocarburos como el metano, hexano, fenol o petróleo, y los metales pesados como el mercurio, el níquel, el cobre, el plomo o el cromo. Otro aspecto que ha incidido grandemente para que esta problemática exista es la dependencia de la agricultura y el crecimiento acelerado de la población, factores que generan destrucción de bosques para los cultivos, provocando contaminación y escasez de recursos naturales. Actualmente, entre los grandes problemas ecológicos que enfrenta Centroamérica, podemos mencionar la deforestación, la erosión del suelo, la sedimentación de ríos, la contaminación de mantos acuíferos, las emisiones de gases de efecto invernadero, los cuales en un 80% se originan por la combustión de los hidrocarburos. Pero, ¿cuál es el origen de las problemáticas planteadas anteriormente? Las respuestas a estas interrogantes son, en primer lugar, los patrones de consumo desmedido de los recursos naturales y energéticos. En segundo lugar, podemos mencionar la urbanización desordenada y el deficiente manejo de desechos sólidos. Y ahí pues hemos recapitulado la problemática ambiental que aqueja Centroamérica hoy en día. Continuemos. Siempre siguiendo con el tema de contaminación ambiental, pasamos en estos momentos a ver qué es la contaminación. Y diremos pues como respuesta a esta pregunta que la contaminación es la presencia de elementos o sustancias que son nocivas para la salud humana o para la vida en general. Puede afectar al agua, la tierra, el aire u otros componentes del medio en el que viven seres humanos u otros organismos.
Pero, ¿qué causa la contaminación? La causa más importante de la contaminación es la acción humana. Entre los principales factores tenemos la producción con tecnologías que dejan desechos en el ambiente, el consumo excesivo, la sobreexplotación de recursos y la falta de control sobre la emisión de ruidos, ondas magnéticas, radiación u otras externalidades negativas. Veremos pues a continuación qué es lo que compartimos en la pantalla, la contaminación por elementos biodegradables. Si algo es biodegradable, se puede descomponer de forma natural y no causar daño al ambiente. Dicho de forma más sencilla, es materia orgánica que pueden descomponer las bacterias y otros organismos vivos. Algunos ejemplos de contaminantes biodegradables son el papel, el cuero y los desechos de alimentos, que son las imágenes que se corresponden con lo que observamos en estos momentos en la pantalla. Hemos definido pues y conocido algunos contaminantes de tipo biodegradable. Continuemos con la presentación de este día. Siempre tocando el aspecto relacionado a la contaminación ambiental, toca en este momento abordar la temática correspondiente a la contaminación por elementos no biodegradables. En la diapositiva anterior hablamos sobre los contaminantes biodegradables. En esta hablaremos sobre los no biodegradables. Cuando hablamos de materiales no biodegradables, nos referimos a aquellos materiales que no tienen origen orgánico y que por tanto no se van a descomponer. Si estos materiales acaban en la basura, la naturaleza no podrá descomponerlos por sí sola. Por lo tanto, se acumularán y dañarán el medio ambiente. Ejemplos de materiales no biodegradables son las bolsas de plástico, las botellas del mismo material y las latas de aluminio, que son pues las imágenes que les presento en estos momentos en la pantalla. Y ahí pues hemos conocido cuáles son aquellos elementos biodegradables y los elementos no biodegradables. Ambos elementos pues como vimos son contaminantes del medio ambiente. Los no biodegradables pues causan un efecto más dañino sobre la situación ambiental que se vive pues en el planeta Tierra. Continuemos con el desarrollo de nuestra presentación y pasaremos a hablar un poco sobre la erosión y la deforestación. La deforestación es un fenómeno de reducción de la superficie forestal. Está causada por múltiples factores, tanto naturales como humanos, y tiene consecuencias irreversibles en el medio ambiente. Las tres principales consecuencias de la deforestación son la pérdida de biodiversidad. Como los bosques son el hábitat natural de muchas especies, su destrucción tiene un impacto diferente o directo en la superficie de la biodiversidad mundial. Degradación de los suelos. Los bosques hacen que los suelos sean más ricos en materia orgánica y, por tanto, más resistentes a la meteorización y a la erosión. Calentamiento global. Los árboles absorben el dióxido de carbono a lo largo de su vida y de esa manera mitigan el efecto invernadero. En pantalla pues podemos ver un ejemplo de deforestación, la cual dijimos tiene causas naturales, como pueden ser las erupciones volcánicas, pero también inciden las causas antrópicas, es decir, aquellas en las cuales va de por medio la mano o la influencia del hombre. Sigamos conociendo un poco más a través de la presentación que nos ocupa en esta oportunidad. Vamos a hablar a continuación de lo que es la erosión. La erosión del suelo es el proceso de desgaste de la superficie terrestre como consecuencia del impacto de acciones geológicas.
como las corrientes de agua o de deshielos, climáticas, como las lluvias o los vientos intensos, o por la actividad del ser humano, como la agricultura, la deforestación, la expansión de las ciudades, entre otros. La erosión del suelo es un fenómeno discontinuo y lento, que consiste en la movilización de desprendimientos de la superficie y que, a largo plazo, genera cambios en el aspecto del terreno. Existen datos en que la erosión ocurre de manera acelerada por causa de las catástrofes naturales o el accionar humano desmedido, lo cual provoca la degradación del suelo con la pérdida de la materia orgánica y de los minerales. Y aquí pues en las últimas diapositivas hemos abordado otros dos aspectos que forman parte de la situación ambiental por la cual pasa nuestra región centroamericana, como son pues el vivir procesos acelerados de deforestación y erosión. Hemos definido qué es una cosa y qué es la otra y sus implicaciones para la vida de los seres vivos. Y continuando con el desarrollo de la presentación, vamos a pasar a conocer qué acciones podemos emprender para revertir los procesos de erosión y deforestación. Hablemos primeramente de cómo controlar la erosión. El control de la erosión es el conjunto de acciones para evitar que el viento o el agua produzcan daño en la tierra de cultivo. Consiste en aplicación de diferentes técnicas que previenen el desgaste excesivo por acción de los elementos. Los controles de erosión generalmente son aplicados en áreas destinadas a la agricultura y también en espacios urbanos donde se requiere conservar áreas como parques, jardines o zonas verdes. Algunas de sus medidas son la fabricación de cortavientos. ¿Qué son los cortavientos? Los cortavientos son barreras de filas de árboles plantadas a lo largo de la zona donde viene el viento en un terreno. Y es lo que podemos observar en la imagen número 1. Otra medida puede ser construir barreras contra el escurrimiento, por ejemplo con ladrillos o piedras, que es lo que podemos observar en la figura 2, que también se conocen como barreras muertas. Otra medida es usar el sembrado de contorno, especialmente si se siembra en áreas con desniveles. Esta técnica de conservación implica seguir topografía de la colina al plantar las cosechas. Es lo que podemos observar en la figura 3. También podemos implementar el sembrado y la jardinería en terrazas para disminuir el escurrimiento del agua. Eso pues, lo de las terrazas lo podemos visualizar en la imagen número 4. Y otra situación importante es quemar y labrar lo mínimo la tierra, a efecto de mantener la cosecha sobre la superficie del suelo. Esta práctica conservacionista es eficaz hasta un 95% en reducir la erosión. Y ahí hemos hablado sobre 5 técnicas o 5 maneras como podemos buscar el control pues de los procesos erosivos de la superficie del suelo. Continuemos avanzando. Pasamos a continuación a hablar sobre el control de la deforestación. Según el estudio de la FAO, Situación de los bosques del mundo en el año 2011, anualmente se pierden más de 2 millones de hectáreas de área boscosa en los países de Centroamérica. Ante esta situación, algunos países con mayores ingresos económicos, como los casos de Costa Rica y Panamá, han iniciado procesos de reforestación y de esta manera mitigar el cambio climático, proteger los recursos sostenibles de agua en el país y ayudar a la preservación de la biodiversidad, tanto vegetal como animal. Algunas medidas para revertir la deforestación en El Salvador son
Planificar y ejecutar proyectos de investigación, capacitación y protección de los recursos forestales. Segunda acción. Cualquier aprovechamiento de los bosques naturales de propiedad privada estará regulado por su respectivo plan de manejo forestal. También, los productos y subproductos forestales cuyo origen ilícito no pueda ser demostrado legalmente serán decomisados por las autoridades competentes. Y, número 4, toda persona que tenga conocimiento de la existencia de un incendio forestal tendrá la obligación de comunicarlo inmediatamente a la autoridad más próxima. Y ahí pues hemos dado lectura a 4 posibles alternativas desarrolladas en nuestro país principalmente a efectos de controlar la deforestación en el territorio salvadoreño. También dentro de este proceso de búsqueda de mantener con lo que se cuenta y de preservar pues de alguna manera lo que ya se dañó, vamos a hablar un poco sobre los procesos de reforestación. La reforestación es el hecho de repoblar un territorio con árboles. Generalmente dicho territorio estaba en su pasado reciente, es decir, los anteriores 50 años aproximadamente, poblado de árboles y bosques que fueron deforestados por distintas posibles razones, como pudo ser la construcción de infraestructuras, crecimiento de las zonas urbanas, el aprovechamiento de la madera con fines industriales o de consumo, el aumento de los límites agrícolas y ganaderos, o bien se destruyeron por diversos factores como los incendios u otros desastres, bien sean provocados, accidentales o por fenómenos naturales. Y ahí pues hemos resumido de alguna manera esta actividad que es importante para evitar, ¿verdad?, un daño mayor a los recursos pues forestales principalmente ubicados en el continente o subcontinente o región centroamericana. Decir que la reforestación, más que buscar poblar con nuevos árboles, pues esto debe de llevar un objetivo principal, el cual debe de ser garantizar el equilibrio ecológico. Y reforestar no es simplemente sembrar árboles y dejarlos a la buena de Dios, como decimos en buen salvadoreño, sino darle un seguimiento, pues es decir, cuidarlos, protegerlos, hasta que estos árboles estén lo suficientemente fuertes como para que ya no necesiten del cuidado y protección de las personas. Eso pues implica un trabajo de reforestación. Pero nosotros seguimos en el desarrollo de nuestra presentación y pasamos a conocer algo sobre las leyes y los convenios ambientales que tenemos pues en la región centroamericana. En este acápite podemos decir pues que los gobiernos centroamericanos han ejecutado acciones para disminuir los desastres, elaborando estudios de impacto y riesgos ambientales de proyectos de construcciones, contaminación por el proceso productivo de proyectos y su naturaleza, impactos y riesgos ambientales ante la vulnerabilidad de las amenazas naturales y antrópicas, uso y manejo de recursos naturales y otros aspectos ambientales, como agua, energía, combustibles, tala de árboles, entre otros, y gestión social de comunidades y educación ambiental para lograr estos objetivos. Los gobiernos de la región se han unido a diversos esfuerzos mundiales por la protección del medio ambiente. Entre esos esfuerzos mundiales a los cuales se han adherido los países centroamericanos podemos mencionar la ratificación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y de la Convención sobre Diversidad Biológica. También podemos mencionar la suscripción de la Alianza para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, pues está la Convención de Lucha contra la Desertificación
lo mismo que la constitución del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible. De igual forma, pues está la Convención de Estocolmo sobre compuestos orgánicos persistentes, de los cuales son pues signatarios los países de Centroamérica. Continuamos conociendo un poco más sobre la temática de este día. Pasemos a conocer un poco sobre la legislación adoptada en materia ambiental en nuestro país. Con el nacimiento de la Ley del Medio Ambiente, surgió la necesidad de proteger sectores específicos de la naturaleza y garantizar que estos tengan un manejo adecuado. Dentro de la legislación ambiental salvadoreña se encuentra una amplia gama de acuerdos, tratados, protocolos, políticas y otros. Todo ello con el propósito de contar con un marco jurídico que regule junto el uso de los recursos como su protección. Y de esta forma pues hemos conocido, ¿verdad?, la legislación nacional. Ahí dice, hay muchos protocolos, acuerdos, los cuales están encaminados justamente a garantizar pues que las futuras generaciones de salvadoreños gocen de un medio ambiente sano y en buenas condiciones. Conozcamos a continuación algunas instituciones gubernamentales y no gubernamentales encargadas de la protección al medio ambiente. Proteger el medio ambiente es deber de todas las personas, en particular de sectores políticos y del Estado. Por eso, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales tienen divisiones que se dedican a lograr dicho objetivo. A nivel internacional existe el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que apoya a países de todo el mundo en la implementación de políticas medioambientales adecuadas, así como a fomentar el desarrollo sostenible. Entre dichas instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, están el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP, por sus siglas en inglés, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, Fondo Nacional del Salvador, FONAES, Asamblea Legislativa a través de la Comisión de Medio Ambiente y también la Policía Nacional Civil, PNC, a través de la División de Medio Ambiente. Y de esta forma pues hemos conocido entes tanto gubernamentales como no gubernamentales que están pues aunando esfuerzos en aras de la conservación del medio ambiente en El Salvador y en la región centroamericana. Conozcamos a continuación la tarea exaula de esta ocasión. Les invito a que conozcamos cada una de las interrogantes que dan forma a la tarea exaula de este día. Escucha con atención cada una de las preguntas. Y la pregunta número 1 nos dice: ¿cómo se llama el organismo encargado de la protección al medio ambiente en Guatemala? Siguiente pregunta, la número 2. ¿En qué año se promulgó la actual Ley del Medio Ambiente en nuestro país? Pregunta número 3. ¿Qué son los metales pesados? ¿Dónde los podemos encontrar? Pregunta 4. ¿Cuál es el nombre del organismo encargado de la protección al medio ambiente en Nicaragua? Siguiente pregunta, pregunta 5. ¿En qué año se promulgó la Ley Orgánica del Ambiente en Costa Rica? Siguiente pregunta, número 6. ¿Cuánto tarda una botella de plástico en degradarse? Durante la emisión de este contenido pudimos escuchar pues que las botellas de plástico son materiales no biodegradables. Por lo tanto, es necesario conocer cuánto tarda una botella de plástico en ser degradada. Pregunta número 7. Va en la línea con la anterior.
¿Cuántos años tarda en degradarse una lata de aluminio? Siguiente pregunta sería la número 8. ¿Qué es la UNES y cuál es el objetivo que cumple? Pregunta 9 nos dice ¿cómo se llama el organismo estatal encargado de velar por el medio ambiente en Costa Rica? Y finalmente tenemos la pregunta 10, la cual literalmente nos dice ¿cuántos años tarda en degradarse un chicle? ¿Sí? Un chicle, algo que parece pues que no hace daño, ¿verdad? Cuando investigue cuánto tarda en degradarse, pues hasta se va a sorprender. Por eso le he puesto esta pregunta asignada a la tarea exaula de este día. Importante será consultar el internet para poder encontrar las respuestas a las anteriores preguntas, para que luego las transcribas a tu cuaderno de tareas, el cual posteriormente será revisado por tu maestro de la asignatura de estudios sociales. Es de esta manera como damos por finalizado el contenido de este día, esperando que haya sido de tu completo agrado y sobre todo que haya sido útil en tu proceso de aprendizaje. No olvides darle like al vídeo, ya que de esta forma estarás apoyando el trabajo de Conexión Educativa Digital. Gracias mil por seguir la emisión de este día. Nos escuchamos en una próxima ocasión, si Dios así nos lo permite. Saludos afectuosos para todas y para todos.